Caminemos juntos hacia el Sínodo, un acontecimiento de gracia. El Papa Francisco ha invitado a discernir, a interrogarse y a escuchar las necesidades y voluntades de todos. Participemos como pueblo de Dios, ya que el Espíritu es el que habla a través de quienes participan. Esto es sinodalidad, caminar juntos hacia una misma dirección. Nuestra diócesis realiza este camino para anunciar el Evangelio. Quiere escucharte, quiere oírte, quiere conocerte. Todos hemos sido invitados a participar. Es un proceso de escucha, es un proceso de diálogo. Caminemos juntos por una iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Sínodo 2021-2023. Un saludo fraterno para todos. Continuamos con nuestras reflexiones sobre el sínodo de la sinodalidad de la Iglesia. Vamos a iniciar con la oración preparatoria, que es un resumen de la oración al Espíritu Santo que siempre se ha utilizado antes de realizar un concilio o una reunión importante en el Vaticano. El Papa siempre la ha sugerido y hoy también nos la propuso, pero en resumen nos dice así: nos ponemos en la presencia de Dios, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú solo nos guías, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino por el que debemos ir y cómo debemos seguirlo. Somos débiles y pecadores. No dejes que promovamos el desorden. No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado, ni que la parcialidad influya en nuestras acciones. Haz que encontremos en ti nuestra unidad, para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna y que no nos alejemos del camino de la verdad y de aquello que es justo. Todo esto te lo pedimos, tú que actúas en todos los lugares y en todos los tiempos, en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, nos hemos puesto en la presencia de Dios y podemos ya dar inicio con nuestro tema de hoy. En esta oportunidad vamos a considerar las trampas o las tentaciones que al momento de vivir la sinodalidad en la Iglesia se nos pueden presentar. El Papa nos previene y dice que estas trampas o tentaciones normalmente son unas 9. Esas 9 trampas las vamos a ir desarrollando. Ya todos hemos asumido lo que significa la sinodalidad en la Iglesia. Sabemos que se trata de caminar juntos. Caminar juntos, caminar junto a Dios. Caminar entre nosotros, escuchándonos, comprendiéndonos, considerando lo que cada uno va diciendo en la presencia de Dios, llevando a la oración eso que pensamos y lo que piensan los demás, discernir a la luz o con la luz del Espíritu Santo esa voluntad de Dios que se expresa en esas palabras que los demás también han ido pronunciando en orden al bien, al futuro, a la actividad pastoral en la Iglesia. Pues actitud de escucha nos pide el Papa para escucharle a Dios, para escuchar a nuestros hermanos y así ir haciendo un camino juntos. Normalmente
Cuando desarrollamos una vida de oración, esa vida de oración facilita saber escucharle a Dios y saber hablar también con Dios y de las cosas de Dios. Esa misma actitud de oración que nos posibilita para escucharle a Dios, nos ayuda a escuchar a nuestros hermanos. De allí la necesidad en este camino sinodal de nuestra vida de oración, de nuestro trato asiduo con Dios, que facilitará, repito, el diálogo con nuestros hermanos, el saber escuchar a nuestros hermanos. Bueno, ¿cuáles son estas trampas entonces que el Papa nos dice que tenemos que tener en cuenta al momento de vivir nuestra sinodalidad? La primera hace relación a un texto bíblico del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, en donde el profeta presenta al pueblo como la arcilla, como el barro, y Dios es el alfarero. Cuando nosotros no queremos ser barro o arcilla y queremos ser alfarero, entonces inician los problemas, los conflictos, tanto internos como con relación a Dios, tanto internos en la iglesia como con relación a Dios. El sabernos barro nos ayuda a dirigirnos a nosotros mismos a dejarnos, dirigir por Dios y a no dirigirnos a nosotros mismos. Esta conciencia de que somos barro, repito, nos ayuda a dejarnos dirigir, guiar, orientar por Dios, a dejarnos moldear por Dios. La sinodalidad no es un ejercicio, dice el Papa, estratégico corporativo. Es más bien un proceso espiritual guiado por el Espíritu Santo. Podemos caer en la tentación de olvidar que somos peregrinos y servidores en el camino que Dios nos ha marcado. Nuestros humildes esfuerzos de organización y coordinación están al servicio de Dios que nos guía en nuestro camino. No olvidemos, somos arcilla en manos del alfarero. Entonces, primera cosa, procurar no caer en esta tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser dirigidos por Dios. Segunda tentación es la de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas. El proceso sinodal es una oportunidad para abrirnos, para mirar a nuestro alrededor, para ver las cosas desde otros puntos de vista y para salir en misión hacia las periferias. Cuando hablamos de periferias, hablamos de aquellos sectores, de aquellas personas que no caminan con nosotros, que se han marginado, que están a un lado, o quizá nosotros mismos les hemos dejado de lado. Los distintos sectores políticos, económicos, de la salud, las autoridades, personas que se califican como ateos o aquellos que se han alejado de la iglesia por un credo distinto. En fin, estas personas incluso que a veces han incurrido en vicios o en males que son evidentes y como que nos sentimos aparte de ellos. Este sínodo o esta capacidad, ¿no?, que el Papa quiere que desarrollemos, ya que estuvo muy presente en la primera iglesia, ¿no?, en el inicio de la iglesia, en la primera comunidad cristiana, esta apertura al otro, a aquel que se está quedando fuera, a aquel que está siendo marginado, esta apertura. Por eso, el centrarnos en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones inmediatas, pueden impedir ese mirar al otro, ese mirar a esa periferia. Esto requiere que pensemos a largo plazo. Esto también significa ampliar nuestras perspectivas a la dimensión de toda la iglesia. Entonces, segunda tentación, no concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas, sino abrirnos a los demás. Tercera tentación. La tercera tentación, ver solo problemas, ver solo desafíos, dificultades y las adversidades que nuestro mundo y nuestra iglesia deben afrontar.
Más bien nos dice, debemos aprender a apreciar dónde el Espíritu Santo está generando vida y veamos cómo podemos dejar que Dios actúe más plenamente. La cuarta, concentrarse solo en las estructuras. Y olvidamos que la experiencia de caminar juntos nos invita a dejar que el Espíritu cambie nuestro corazón y el corazón de los demás. Procurar una conversión, una renovación. Las estructuras se renuevan si nosotros cambiamos nuestro corazón, si nosotros nos renovamos también interiormente. A eso nos invita el Papa, no concentrarnos solo en esas estructuras. Quinta tentación es de no mirar más allá de los confines visibles de la Iglesia. De alguna manera se relaciona con la que antes hemos dicho, abrirnos a los otros ámbitos de la cultura, del arte, del deporte, de los medios de comunicación, de todas las iniciativas sociales, la ecología, en fin, la paz, ¿no? Todos los problemas que nos rodean, ¿no? La migración que vivimos también muy de cerca. Todos estos problemas forman parte de la vida de la Iglesia y hay que tenerla en cuenta. Sexta tentación, perder de vista los objetivos del proceso sinodal. ¿Cuál es? Discernir cómo nos llama Dios a caminar juntos. Discernir cómo nos llama Dios a caminar juntos. ¿Qué es lo que quiera realmente Dios? Por eso nos reunimos en todas las parroquias, con todos los grupos, con todos los ámbitos sociales, para escuchar y poder descubrir a la luz del Espíritu Santo, con un proceso de discernimiento, cómo nos llama Dios a caminar juntos. Esta sexta tentación de perder de vista el objetivo nos puede apartar de la finalidad o de esta actitud propia de la Iglesia, que es la sinodalidad. Una séptima tentación o trampa es del conflicto y la división. Normalmente tendemos a eso, conflicto y división, pero el Espíritu Santo no actúa así. San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, nos dice cómo el Señor ora pidiendo precisamente al Padre la unidad de toda su Iglesia. No debemos caer en esta tentación del conflicto, no debemos caer en esta tentación de la división, obviamente sin traicionar a la verdad, que eso lo debemos mantener claro, pero no debemos dar paso tampoco al conflicto, a la división. El Espíritu Santo nos lleva a profundizar en la comunión con Dios y entre nosotros. Octava, tratar el sínodo como una especie de parlamento. No es una especie de parlamento, o como una batalla política, no, es contrario al espíritu de la sinodalidad esta actitud. Enemistarse con los demás o favorecer conflictos divisorios, como quien dice, veamos quién manda aquí, y así ponemos también en peligro la unión, la comunión en la Iglesia. Y por último, la tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la Iglesia. Esta tentación de querer escuchar solo, repito, a los que ya participan en las actividades de la Iglesia. Este enfoque puede ser más fácil de manejar, pero termina ignorando una parte significativa del pueblo de Dios, al que no podemos marginar. Todos han de ser escuchados, a todos hemos de acoger y entre todos hemos de descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere en su Iglesia, este cambio, esta renovación, esta conversión. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia para poder poner por obra este espíritu que ha caracterizado siempre a la Iglesia, la sinodalidad. Gracias a todos, nos volveremos a ver en un próximo encuentro. Oración para el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Sínodo 2021-2023.